Estamos con Gabriel Rubinstein. Gabriel, gracias por estar. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien. Bueno, a ver, Gabriel, ¿dónde estamos parados? Primera pregunta, cuando viste los resultados el domingo a la noche, esta semana que tuvimos, ¿te pareció posible, predecible que esto podía acontecer o más o menos? Yo te diría, con algunas variantes, consultoras o inversores del exterior, más o menos venían diciendo, veníamos haciendo ejercicios de acuerdo a la evaluación de bonos, que si ganaba Macri el riesgo país iba a bajar. Algunos dicen, bueno, ¿hasta cuánto va a bajar? A 700, 600, 500. Y si ganaba Alberto Fernández el riesgo país iba a subir, y había que decir, bueno, que suban a 1000, a 1100, a 1200, algo por el estilo. Y el dólar se suponía tranquilo, más o menos tranquilo. Sí ganaba Macri. Claro, pero porque la cosa era, no Sí. se va a definir nada. Claro. Entonces, las definiciones vendrían en octubre o en fin de noviembre. Entonces, acá lo que hubo un shock muy grande, en ese shock, toda la disparada del dólar, todo lo que pasó, y el riesgo país que trepó casi a 2000. ¿Sí? Anticipando que las dudas, yo diría, sería para mí no ver una cierta realidad, digamos, de la percepción de los mercados, las dudas que representaba Alberto Fernández. ¿Sí? Que después tuvo para mí un discurso sumamente constructivo, pero recordemos que Alberto Fernández en su momento primero había dicho que se iba a reestructurar la deuda, después dijo que había que buscar mecanismos de espera, después no vamos a pagar pero nunca digamos, primero vamos a privilegiar el pueblo, etcétera. Entonces, ese tipo de mensajes en los mercados son, no sabemos si vamos a pagar. Entonces, él últimamente se ha mostrado muy constructivo, y yo creo que esa es la punta del ovillo. Ahora, pero el mercado, a mi entender, vio que por un lado la derrota de Macri estrepitosa, nadie la esperaba. Y por el otro lado que hay 70 días hasta la elección, que en Argentina es un mundo, y dado que se empieza a hacer un círculo vicioso, sube el riesgo país, Argentina entonces se encuentra con una imposibilidad de ir roleando las deudas. Sí. Ahora, una pregunta que tiene que ver con lo que vos decís, que es el tema de la mirada del mercado, que yo entiendo obviamente que es una mirada interesada. Al mercado le interesa que si hay compromisos con el exterior, se cumplen esos compromisos, tienen que ver con sus clientes. Ahora, que sea, a mí no me... y entiendo que sea una mirada interesada, pero me llama la atención que a veces, más que lo que uno señala, se equivoquen tanto en el análisis, es como mucho deseo. Quieren que pase esto y apuestan a que esto va a pasar y la realidad es a veces muy clara en contra. Hubo algunos casos se está hablando de una encuesta que costó $100.000, que dijeron que hicieron en campo y que parecía que era la gran encuesta, que le daba parejo. Entonces se equivocaron. Hay gente que en esta perdió más de $1.000 millones fondos. O sea, no es que... Es decir, porque salieron a comprar... Pero no hay una mirada donde se mezcla mucho el deseo, digo, con la realidad. Lo que pasa es que, a ver, por supuesto que el deseo existe, pero los tipos que manejan miles de millones de dólares... Decís que no, bueno, tratan de detener. Fíjate que todas las encuestadoras, no solo las que contrataba el gobierno, prácticamente todas o casi todas se equivocaron y mal. Entonces, el lunes el asombro fue... dramático. Te digo que lo primero que circulaba, entonces acá vinieron los rusos a hackear. Al revés. Cuando el gobierno iba confirmando y veía que el propio gobierno, creo que primero tampoco supo si era verdad o no. Cuando se fueron dando cuenta que era verdad, yo te diría que para los mercados fue una pesadilla. Corroborada y aumentada por los dichos de Macri del lunes. Que un discurso que eran bastante incendiarios, por llamarlo de una manera. Y la única manera que se revirtió la cosa fue a partir de que Alberto Fernández habló, dijo el dólar de 60 está bien, se mostró muy, digamos, yo diría muy productivo, muy positivo, y ese diálogo es lo que abrió una mejora, jueves y viernes, que de todas maneras es solo una mejora, con un problema que para mí es el económico principal y de alto voltaje, que ya no es el cambiario, sino estamos realmente con altos riesgos de default. Perdóname, Gabriel, porque lo que vos decís del discurso de Macri, digo, esto no tenés la certeza, pero te pregunto, lo que dice Redrado después, digo, porque a lo mejor
es como coherente con lo que pasó el lunes con los mercados y el malestar posterior de Macri, ¿no? Yo no sé si Macri dijo eso, no lo sé, pero igual para mí el Banco Central actuó muy bien, porque cuando Alberto Fernández dijo que el dólar estaba barato, no pasó nada. ¿Por qué? Porque los mercados hasta ese momento estaban más o menos en un empate, o que perdía Macri por 3, 4 puntos, venía remontándola, en octubre puede ganar, entonces no le dio mucha importancia. Pero si después que ganás 15 puntos, el mercado enseguida dice, este es el próximo presidente, y está diciendo que el dólar es barato, ¿con qué elementos Sandleris, Banco Central, va a vender dólares a 45 o a 50? Porque se lo llevan puesto. Entonces, haberlo dejado deslizar hasta 60 y que de alguna manera parezca Alberto Fernández diciendo hasta acá está bien, es muy positivo, porque se perdieron muy pocas reservas. Hay otras reservas que se perdieron por pago de deuda, etcétera, pero reservas en el mercado se perdieron 500 millones. Podía haber sido 500 millones en un solo día. Bueno, vos dijiste una cosa, dijiste estamos en riesgo de default. Y la otra que te pregunto es, digo, el garante, todas las fotos con Lagarde eran de él, el garante del acuerdo con el fondo era Duhovne. Digo, con estas medidas, que uno las entiende, el gobierno dice, a ver, quiero tratar de remontar esta cuesta, vamos a generar gasto fiscal por 40.000 millones de pesos, que ahora dicen que puede ser 100.000, digo, esas medidas, digo, que Duhovne se vaya es entendible, ¿no? ¿O no? Sí, y eso es riesgoso. Los 100.000 millones, digo, ¿les puede generar un problema adicional al gobierno en materia de inflación y demás? Hasta ahora el discurso del gobierno es que se reasignarán partidas. Igual Argentina tenía 0,3 de déficit fiscal, que por algunos mecanismos podía ser llevado a 0,8. O sea, yo creo que ahora van a explorar mecanismos para que se acepte. Y en última instancia hay mecanismos de pedir waiver en el sentido, vos hacés proyecciones, si te falla la recaudación, esto que el otro. Yo creo que ahí con el Fondo Monetario, por un poquito más, un poquito menos, no va a ser la cuestión. O sea, yo diría que el tema fiscal, es cierto que a mí me hubiera gustado que Macri consensuara estas medidas, porque es cierto lo que dicen. Pará un poquito acá. Primero está el famoso tema del día 91. Claro. ¿Qué pasa? En diciembre entonces aumenta el IVA, aumenta todo. Exactamente, claro. Y por otro lado está el tema de las provincias, etc. O sea, yo creo que en esta etapa es muy importante que Macri consensúe medidas con Alberto Fernández y las provincias y no se corte solo, ¿sí? En todo caso, si se corta solo es porque los demás no le dan bolilla. Bueno, ahí vamos lo que yo decía, digo, pero si vos le haces caso a Carrió, se va a querer cortar solo. Yo no le haría caso a Carrió. Claro. Porque me parece que es cierto que en este momento la economía está sumamente frágil, ha quedado vapuleada. Entonces, se necesitan consensos, que las campañas la hagan en función de otras cosas. Es decir, nadie puede negar que Alberto Fernández, para todo el mundo, tiene una alta probabilidad de ser el próximo presidente. Entonces, eso es ser realista, esa es la realidad, así funcionan las cosas. Entonces, conversar con el que probablemente, que ya lo hicieron, ya empezaron, pero conversar cosas o evitar cosas irritativas en el manejo de las cosas, hacer campaña, pero si hay que tomar medidas que perjudican a las provincias, yo creo que en este momento es muy importante, pero sumamente importante, que se reúnan para consensuar estrategias para no entrar en default, porque se empieza a hablar alegremente, vamos a un default ordenado, como si las cosas ordenadas las haces vos y no la dinámica del mercado cuando entras en default. ¿Cómo hacer algo ordenado? ¿Y vos te crees que los depositantes se van a quedar tranquilos a ver cómo vos haces un default ordenado? No, acá es jugar con la idea de un default ordenado, que en este momento parece bastante en boga, para mí es sumamente peligroso y es tirar la toalla sin hacer todas las batallas que hay que hacer. Y no, digamos, evitar el default no significa más hambre al pueblo, ni nada de eso, no. Estamos diciendo que queremos renovar las deudas, como hacen todos los países, renovar deuda, en este caso de intereses, de manera que no haya ningún ajuste fiscal adicional. Es renovar las deudas, como hacen todos los países. Diego, perdóname, Gabriel pregunta, ahora vamos con Reynoso por eso. Gabriel, la pregunta es esta. Los mercados van a abrir el martes. Vos hablaste de la buena gestión que te parece que hizo el Central en estos días, los días pasados. ¿Uno tiene que estimar un dólar a cómo estaba, 58, 59 más o menos? Yo creo que entre 55 y 60 en esta etapa debería ser lo normal. A mí me gustaría que el Banco Central, si incluso se llega a 55, compre dólares, que necesitamos comprar dólares. Sí. Y a 60 venda dólares y mantenga las cosas así. Mientras esté este buen clima
de entendimiento. Si mañana ese buen clima desaparece, va a ser más caótico el tema. Pero mientras se mantenga ese tema, yo creo que va a vender pocos dólares, no va a ser un problema y se va a poder administrar el tema, ¿sí? Mientras se administre, que no haya un traslado a precios escandaloso. Pero creo que las cosas están dadas para que no haya en este momento un gran problema cambiario. Pero si hay riesgos de default, eso se traslada al mercado cambiario. Claro. Es decir, no son cosas separadas. Entonces hoy tener un mercado cambiario tranquilo, con riesgo país tan alto, no va a ser compatible mucho tiempo. Tenés que hacer cosas concretas para bajar el riesgo país. Si eso no avanza y se quedan mirando para otro lado, y va a haber serios problemas. Gabriel Rubinstein, caballero, muchas gracias. Gracias a vos.